Buenos días. Este es el cuarto vídeo sobre aprendizaje social y es el último de los vídeos dedicado a esta parte de la asignatura. Va a haber un quinto vídeo, un vídeo extra, que es un análisis funcional del aprendizaje social. Una pequeña visión diferente sobre el aprendizaje social. Pero vamos a centrarnos hoy en la última parte del aprendizaje social, que es en qué tipo de procesos, según Bandura, son los que permiten que los patrones de respuesta se adquieran, se regulen y se mantengan. Para Bandura hay tres procesos que son los que permiten esto. El primer proceso es el control de estímulos. El segundo proceso sería el control de las contingencias de reforzamiento. El tercer proceso sería el control cognitivo. Bien, vamos con el control de estímulos. Para manejarse de forma eficaz en cualquier ambiente, el ser humano debe actuar de acuerdo a las probables consecuencias de sus actos. Es decir, tenemos que ser capaces de predecir cuáles son las consecuencias de nuestros actos. ¿De qué manera aprendemos a predecir las consecuencias de nuestros actos? Bueno, no sé si os ha dado tiempo en la otra parte de la asignatura a entrar en un análisis de qué es lo que se aprende en el condicionamiento clásico o qué es lo que se aprende en el condicionamiento operante. Bueno, una de las teorías es que en el condicionamiento clásico aprendemos asociaciones estímulo-estímulo y no solamente asociaciones estímulo-respuesta, donde una asociación estímulo-estímulo permite una representación cognitiva de esa asociación. Por eso, la gran mayoría de las teorías de aprendizaje estímulo-estímulo suelen ser teorías cognitivas. ¿De qué manera aprendemos asociaciones entre estímulos? La primera forma, la más básica, es mediante condicionamiento clásico. Obviamente, un estímulo A se asocia por contigüidad con un estímulo B. La teoría de la predicción lo que dice es que esta asociación se da no solamente por esa contigüidad espaciotemporal, sino también porque el estímulo de alguna manera tiene valor para predecir el estímulo B. Si el estímulo A no predice ese estímulo B, no hay aprendizaje. Bueno, dos eventos, entonces dos estímulos, se pueden simplemente asociar por mera contigüidad porque uno predice al otro. En el caso del típico ejemplo de Pavlov, el sonidito, lo que predecía era la presencia de comida. Como había contigüidad entre ellos, se daba el aprendizaje. Además, no es necesario que ambos estímulos sean externos. En el caso de Pavlov, el estímulo comida es externo, el estímulo sonido es externo. Puede darse asociación entre estímulos internos o estímulos externo-interno. Por ejemplo, un estímulo condicionado puede ser el pan Bimbo y el estímulo incondicionado puede ser un dolor en el estómago, la percepción de un dolor importante en el estómago, de manera que si esto se da de forma contingente y de forma predictiva, cuando vemos el pan de molde, el pan Bimbo, tendríamos este dolor de estómago, volveríamos a tener la respuesta de malestar general provocado por el dolor de estómago. De hecho, una de las cosas que Bandura resalta es que las amenazas subjetivas o la reducción del miedo puede reforzar las conductas defensivas. Es decir, muchos de los problemas psicológicos a los que nos enfrentamos en terapia están mantenidos mediante reforzamiento negativo. Es decir, simplemente porque estamos sacando de la ecuación un estímulo aversivo o una situación aversiva y eso mantiene la conducta que permite esa huida o esa evitación. El condicionamiento clásico se puede dar de forma simbólica. Es decir, hemos visto que se puede dar de forma directa mediante asociación de dos estímulos, que esos dos estímulos pueden ser externos, puede ser interno-interno, puede ser externo-interno, pero también puede darse de forma simbólica. Un experimento clásico sobre la manera de generar respuestas de forma simbólica es el condicionamiento de palabras emocionales de Arthur Stats, uno de los pensadores del conductismo psicológico. Lo que hizo Stats fue asociar palabras neutras con palabras que generaban emociones, con palabras pues como amor, odio, belleza, etc. Esto le presentaba antes
palabras que eran completamente neutras. El resultado fue que estas palabras neutras adquirían capacidad de elicitar la respuesta emocional que elicitaban las palabras emocionales. Es decir, podemos aprender el significado de las palabras mediante condicionamiento clásico, o al menos la elicitación emocional de palabras mediante condicionamiento clásico. También podemos aprender mediante condicionamiento becario. No necesitamos tener la experiencia directa de todas nuestras respuestas emocionales para aprender a responder emocionalmente al medio, sino que simplemente pues, las respuestas emocionales de otras personas, manifestada mediante verbalizaciones, mediante sonidos vocales, mediante expresiones faciales o mediante posturas corporales, generan o pueden provocar respuestas emocionales en el observador. Volvemos a lo mismo, mediante la asociación, mediante la contigüidad y la predicción, esto nos permite aprender este tipo de respuestas. Bandura, en su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social, aquí utiliza una frase que es la siguiente. En el condicionamiento vicario, los eventos adquieren propiedades evocativas a través de su asociación con emociones elicitadas en los observadores a través de las experiencias afectivas de otros. Bueno, vamos a analizar un poco esta frase. Los eventos adquieren propiedades evocativas, es decir, un evento que no es significativo para nosotros, un estímulo completamente neutro, puede adquirir la capacidad de evocar algo, es decir, la capacidad de evocar sería algo así como recordar algo, a través de la asociación con emociones elicitadas con observadores. Es decir, un evento asociado a la emoción elicitada en nosotros puede conseguir la capacidad de evocar esa emoción. Pero además, no hace falta que la vivamos nosotros, sino que podría provocar esa respuesta y adquiriría la capacidad evocativa simplemente viéndonos los demás. ¿Vale? Quiero resaltar aquí que hay dos funciones diferentes. Una función es la función de mi respuesta emocional cuando observo las respuestas emocionales de otros y por tanto veo llorar a alguien, asocio con tristeza, mi respuesta emocional es de tristeza, o cuando veo gritar a alguien, mi respuesta emocional es de huida, ¿vale? No solamente eso, sino que los eventos asociados a estas primeras respuestas de los otros también adquieren capacidades evocativas. Es decir, si en una situación que ha sido tremendamente desagradable, donde yo he visto a otra persona sufrir, cuando yo vuelvo a esa situación, respondo. No necesito ver a la otra persona sufrir. Ya, solamente con la situación ya respondo de esa manera. El evento adquiere propiedades evocativas y nosotros aprendemos a responder por asociación con las respuestas de los otros. Bien. Además, el grado en el que el observador responde emocionalmente afecta al grado del condicionamiento vicario, o mejor dicho, el grado de activación emocional que tiene el observador afecta a la fuerza del condicionamiento vicario. Si la persona está psicológicamente activa, muy alterada, muy nerviosa, cualquier condicionamiento, en cualquier evento en esa dirección va a hacer que su respuesta sea mucho mayor, mucho más intensa. Si la persona está calmada, tranquila, el condicionamiento es mucho más débil. El condicionamiento también está mediado cognitivamente o cuánto se instruye al individuo sobre qué tipo de consecuencias o qué es lo que va a seguir a qué estímulo. Por ejemplo, si en un experimento donde se presentan ciertos estímulos y esos estímulos van a ir seguidos de una descarga eléctrica, el condicionamiento es mucho más rápido, la respuesta de evitación se aprende muchísimo más rápida que cuando la persona no sabe si la respuesta va a venir seguida de una descarga o no. De hecho, basta con informar a la persona, con decirle que no va a haber una descarga posterior al estímulo para que la respuesta desaparezca también a una velocidad realmente grande. ¿Vale? Sin embargo, las personas que no saben si el estímulo va a ser reforzado, va a ser seguido o no de una consecuencia punitiva o de una consecuencia no punitiva, el aprendizaje es más lento. También en el condicionamiento vicario
Bandura acepta que las respuestas emocionales puedan estar mediadas por procedimientos de pensamiento-pensamiento, más que estar evocadas directamente por los estímulos condicionados. El ejemplo que él pone es que si nosotros imaginamos una situación dolorosa, eso genera en nosotros una sensación de disgusto, de disconfort. Basta con que imaginemos seriamente o de forma fuerte que nuestra pareja nos va a abandonar o que nos ha engañado o que nos van a despedir. Si tú estás trabajando y en un momento dado empiezas a plantearte que me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir, no te hace falta mucho más para generar ciertas reacciones fisiológicas relacionadas con ese me van a despedir. Bien. Además, Bandura da una interpretación de la autoactivación del condicionamiento. Esta conciencia de las consecuencias de los estímulos, cuando los individuos son conscientes, los eventos que presagian distrés activan pensamientos que elevan el miedo, que producen respuestas emocionales. Los individuos no conscientes, los que fallan en el presagio, raramente producen respuestas emocionales, incluso cuando el pensamiento se asocie a experiencias desagradables. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando las personas somos conscientes de cuáles son las consecuencias de nuestra conducta, de los estímulos, o qué es lo que va a seguir un estímulo, y somos capaces de hacer esas predicciones y las hacemos correctamente, esto elicita respuestas de ansiedad, que a su vez producen otras respuestas emocionales. Elicitan pensamientos sobre miedo y el miedo elicita respuestas emocionales. Cuando no somos capaces de hacer esas predicciones o nuestras predicciones no son correctas, las respuestas emocionales raramente aparecen. El control cognitivo, o el grado de control cognitivo en el condicionamiento, depende parcialmente de las condiciones bajo las que las respuestas emocionales se aprenden. Es decir, no todo es control mental de nuestras respuestas emocionales. No podemos controlar de forma cognitiva todas nuestras respuestas emocionales, sino que depende de las circunstancias en las que las respuestas se adquieren originalmente. Por ejemplo, las respuestas emocionales que se establecen bajo experiencias dolorosas son mucho menos susceptibles de control cognitivo que las que se aprenden mediante o se aprenden en situaciones de alegría, de tranquilidad, de calma. Por eso las respuestas emocionales dolorosas son más complicadas de tratar que las respuestas positivas que no necesitamos tratar. Bien. Además del control estímulo-estímulo, existe otro tipo de control de estímulos, que es el control de la acción, que es el control típico de estímulos que se presenta en el condicionamiento operante. Las personas no solamente tienen que ser capaces de predecir lo que va a pasar en su entorno, sino que también tienen que ser capaces de predecir cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Es decir, si van a obtener reforzamiento o no van a obtener reforzamiento. El control de estímulos, es decir, la discriminación o generalización de la conducta ante ciertos estímulos, bien se puede aprender mediante experiencia directa, al igual que el condicionamiento clásico, se puede aprender mediante condicionamiento directa, pero también se puede aprender mediante capacidad simbólica. Es decir, no nos hace falta exponernos a todas y cada una de las situaciones para saber cómo tenemos que comportarnos en esa situación, sino que lo podemos aprender siendo observadores de otras personas. Básicamente es lo que dice el refrán español de donde fueres haz lo que vieres. Los ingleses utilizan un refrán parecido que es cuando vas a Roma haz lo que hacen los romanos. Pues aquí es lo que sucede. Es decir, aprendemos ese control de estímulos, aprendemos esa discriminación, aprendemos esa generalización mediante la observación de la conducta de los demás. Hay tres grandes factores que afectan a los modelos que elegimos a la hora de aprender la conducta apropiada en un momento determinado. El primer factor son las características del modelo. Solemos imitar más a modelos
asociados a alto estatus, poder, prestigio, capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. Y cuando no tenemos muy claro a qué modelo tenemos que seguir, lo que hacemos es seguir a modelos que sean indicativos de éxito en el pasado o que sean indicativos de cierto grado de familiaridad con nosotros. El segundo factor que afecta a los modelos modelados son los atributos del observador. Por ejemplo, Bandura resalta que aquellas personas con baja autoestima y aquellas personas que son altamente dependientes serán mucho más fáciles de modelar y serán mucho más imitadores de ciertos modelos que las personas que no tienen estos requisitos de baja autoestima y alta dependencia. Y también el tercer factor serían las consecuencias asociadas a la conducta. Cuando las consecuencias asociadas a la conducta están poco claras, es mucho mayor la influencia del modelo que cuando las consecuencias de la conducta están tremendamente claras. Bandura resalta a la hora de hablar del control por control de estímulos, a la hora del aprendizaje social mediante control de estímulos, resalta que el funcionamiento social efectivo requiere una alta responsividad discriminativa, ser capaces de discriminar tremendamente bien entre los estímulos a los que tenemos que responder. La conducta social, de hecho, está tremendamente regulada por claves verbales. Los seres humanos estamos todo el rato hablando entre nosotros y respondiendo a estas claves verbales. Y además esas claves verbales se acompañan de otro tipo de estímulos como puede ser la cercanía, el contacto físico, los tonos de voz, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. No discriminar de forma efectiva los estímulos verbales puede ser un auténtico problema. De hecho, uno de los ejemplos que podéis observar es que muchas veces ha habido mucha polémica con el tema del no es no o del sí es sí, porque es muy fácil recurrir a que no hay una claridad en cuanto a los estímulos o en cuanto a la vocación de los estímulos a la hora de poder acercarse a una chica o no acercarse a una chica. Entonces, por eso es tremendamente importante que se deje claro que el no en cualquiera de sus condiciones es no. Porque cualquier tipo de conducta que no sea clara, cualquier tipo de estímulo evocativo que no sea claro, lo único que puede provocar es diferentes interpretaciones. Entonces, para evitar esa falta de discriminación, el no es no y punto. Segundo proceso por el cual se adquieren y se mantienen las conductas mediante aprendizaje social son los procesos de reforzamiento. Realmente la conducta está controlada por sus consecuencias, no es nada nuevo. Podemos encontrar tres formas de reforzamiento. Primero es el reforzamiento directo. Esto lo habéis visto a lo largo de la anterior parte de la asignatura. Habréis visto reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo. Habréis visto los programas de reforzamiento, que hay programas de reforzamiento de razón variable, razón fija, intervalo variable, intervalo fijo, mezcla de estos diferentes programas de reforzamiento con los programas mixtos. Bien. Además también habréis visto los diferentes tipos de reforzador. Bueno, nosotros vamos a resaltar, no vamos a repetir todo lo que habéis visto ya, no tiene sentido, pero sí que vamos a hablar de dos tipos de reforzamiento que Bandura sí que resalta. El primero es el reforzamiento vicario y el segundo el reforzamiento automonitorizado. ¿Qué es reforzamiento vicario? Si os acordáis, en terminología operante, reforzamiento es todo aquello que sigue a la conducta que incrementa la probabilidad de aparición de esa conducta. Eso es reforzamiento. El refuerzo positivo se da cuando la contingencia es positiva, es decir, aparece la conducta, la probabilidad de que aparezca la conducta y la probabilidad que aparezca el reforzador es mayor de 1, es cercano a 1, es mayor de 0. Entonces, siempre que aparezca la conducta, aparece el reforzador, se incrementa la probabilidad de esa conducta.
Refuerzo negativo es justo lo contrario, es cuando sí yo emito la conducta y eso hace que desaparezca la consecuencia negativa. Al desaparecer la consecuencia negativa, se incrementa la probabilidad de la conducta. Lo mismo ocurre con el castigo vicario. El castigo vicario es exactamente lo contrario al reforzador, al refuerzo. Quiero resaltar aquí una cosita. El que confunda refuerzo negativo con castigo, suspende. Y va a haber una pregunta sobre esto. Una o varias. Es decir, el refuerzo negativo no es castigo. Y el refuerzo negativo sirve para incrementar la conducta. Sirve para incrementar o para mantener la conducta. ¿Vale? El castigo es un procedimiento que sirve para reducir la conducta. Entonces, castigo vicario es todo procedimiento que nos permita decrementar, bajar, reducir la probabilidad de una conducta tras la presentación del estímulo punitivo. Bien, para castigar no hace falta un estímulo punitivo, se puede castigar una conducta sin necesidad de estímulo punitivo. Bien. ¿Cuándo son vicarios? Son vicarios cuando lo observamos, es decir, no es cuando nosotros lo vivimos directamente, sino que aquello que observamos incrementa la probabilidad de nuestra conducta, aquello que observamos decrementa la probabilidad de nuestra conducta. Bien. Bueno, los observadores aprenden mucho más rápido cuando son capaces de ver cuáles van a ser las consecuencias de la conducta, especialmente en tareas de uso de estímulos conceptuales o en tareas de conducta conceptual. ¿Por qué se aprende más rápido o por qué funciona la observación de la conducta de los demás como refuerzo o como castigo? Bueno, básicamente por tres fenómenos que ya hemos hablado en el primero de los vídeos. El primer fenómeno es por la función informativa del reforzador. Es decir, el refuerzo, el ver cómo la conducta de otra persona está reforzada, tiene una función informativa que nos permite saber si nosotros hacemos lo mismo, vamos a recibir reforzamiento o no vamos a recibir reforzamiento. Segundo, por la función motivacional o de incentivo de ese refuerzo. Es decir, es que me apetece esto y yo quiero conseguir esto, o tengo un nivel de privación muy grande y quiero reducir ese nivel de privación, y por tanto, a la hora de hacer, yo he visto como otra persona lo ha hecho, aumenta mi posibilidad de hacer las cosas como la otra persona lo ha hecho. Y tercero, por los efectos emocionales. Es decir, el hecho de ver a otras personas hacer ciertas cosas puede reducir el efecto emocional de nuestra conducta o puede ampliar el efecto emocional de una situación o de una conducta. Por ejemplo, una experiencia que todos nosotros hemos tenido probablemente es el modelado para reducir miedos. Es decir, si tú ves, tú no te atreves a hacer una cosa concreta, por ejemplo, saltar de un trampolín en una piscina, pero ves que un amigo tuyo llega, salta al trampolín, llega otro amigo tuyo, salta al trampolín, llega otro amigo tuyo, salta al trampolín, tú coges y saltas el trampolín. Tú vas a un parque de atracciones, ves una montaña rusa, a ti te acojonan las montañas rusas, tú no te quieres montar en la montaña rusa, pero tus amigos te incitan a montar en la montaña rusa, tú al final terminas montando en la montaña rusa. Bien. Además, siempre que se puede dar la posibilidad de refuerzo directo, es decir, no solamente el refuerzo vicario, no solamente la observación, sino que existe la posibilidad del refuerzo directo, esto incrementa la responsividad, es decir, incrementa la probabilidad de hacer lo que estamos observando, porque va a aumentar la probabilidad, la responsividad, y va a bajar la resistencia del observador. Bien. El autorreforzamiento o la automonitorización. Bueno, adquirimos estándares de autorreforzamiento por observación o por evaluación de nuestras conductas en referencia o de nuestras actuaciones en referencia a otros. Es decir, obviamente comparamos nuestra conducta con la de otros, comparamos nuestra actuación con la de otros. Y en principio solemos comparar con aquellos otros que son más cercanos a nosotros, que son más parecidos a nosotros. Digo en principio porque un análisis crítico de esta situación nos indica que los puntos de referencia que cogemos los seres humanos son más aleatorios de lo que a Bandura le hubiese gustado. No nos fijamos solo
en aquello que se parece a nosotros. Para Bandura, el automonitoreo, la capacidad de autoobservar la conducta y de autorreforzarse la conducta va íntimamente ligada a dos conceptos. El primer concepto es el concepto de autoestima. La autoestima tiene que ver con la discrepancia entre la conducta personal y los estándares seleccionados como índice de mérito personal. Si hay mucha distancia entre estos estándares seleccionados y nuestra actuación personal, la autoestima baja. El segundo concepto vinculado es el concepto de autoconcepto, que es la tendencia que todos tenemos a valorar nuestros diferentes aspectos de nuestra conducta como positivos o negativos. Bueno, ¿qué tipo de situaciones o de procesos mantienen este autorreforzamiento? Bueno, pues uno de ellos es el alivio condicionado. Es decir, el conseguir llegar a los estándares que nos hemos puesto hace que nuestra tensión baje, que se alivie nuestra tensión. Eso hace que aprendamos a autorreforzarnos. Otro es el reforzamiento externo o interno. Es decir, si nosotros tenemos muy buena letra, escribimos muy bien, pues la gente, mira qué buena letra, y qué letra más bonita, vamos a mantener ese estándar. Si escribimos como si fueran culebrillas andando, pues obviamente no vamos a mejorar la letra porque no vamos a tener ese reforzamiento directo. En todo caso vamos a tener castigo de, joder, qué mal escribes, tío. Y también, pues obviamente, la reducción del estrés autogenerado. Es decir, cuando tenemos que hacer ciertas cosas y tenemos un estándar y no somos capaces de alcanzar ese estándar, al llegar al estándar baja el estrés. Es muy parecido. La reducción del estrés autogenerado y el alivio condicionado son similares. Lo único que cambia es el procedimiento. En el alivio condicionado el procedimiento es un procedimiento respondiente, es un procedimiento clásico. En el estrés autogenerado sería un procedimiento operante. Una aplicación de esto lo podéis encontrar si el día de mañana os dedicáis a la clínica o a la psicología sanitaria. Vais a encontrar que hay gente que es tremendamente autoexigente y sus estándares son muy elevados. Como no son capaces de alcanzar esos estándares, sus niveles de respuesta emocional son muy altos y eso genera muchísimo malestar. Aprender a trabajar con ellos, aprender a generar nuevos estándares, a cambiar esos estándares y modificar esos estándares es parte del trabajo que a veces nos toca. Y podéis encontrar algún ejemplo en las obras de Bandura sobre esto. Nos queda por ver un tercer proceso, que es el control cognitivo. Y bueno, básicamente el control cognitivo del aprendizaje para Bandura se reduce a que la representación cognitiva de las contingencias incrementa las mejoras en la acción. Obviamente, si yo soy capaz de tener una representación cognitiva de mi actuación y de las consecuencias de mi actuación, voy a aprender muchísimo más rápido. Además, que estas representaciones cognitivas sirven para guiar nuestra conducta. Los modelos internos son como una especie de guía para la conducta posterior y que es además especialmente importante en el inicio del aprendizaje. Por eso muchas personas al principio, cuando están aprendiendo algo, se están diciendo a sí mismos qué es lo que tienen que hacer, qué pasos tienen con qué pasos tienen que continuar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Importante. Control cognitivo facilita el aprendizaje, la representación cognitiva facilita el aprendizaje. Una utilización práctica de esto son las autoinstrucciones. Los psicólogos sanitarios a veces tenemos que enseñar a nuestros pacientes a seguir ciertas autoinstrucciones y eso reduce la ansiedad. Es una de las 20.000 técnicas que se pueden utilizar a la hora de reducir la ansiedad o pueden mejorar el rendimiento. Imaginaros una carrera ciclista, estar subiendo una montaña, estar subiendo el Tourmalet ahí en el mes de julio con un calor de 40 grados a la sombra y que te pega una pájara de aupa. El ciclista puede pensar, joder, vaya mierda, vaya pájara me ha pegado, yo no puedo más con esto, cojo, me bajo de la bicicleta, se acabó la carrera. Pero se puede entrenar a los ciclistas a coger y pensar, en el momento en el que estoy percibiendo mi debilidad, en el momento en el que estoy percibiendo que mis piernas están presentando ciertos estímulos que son dolor, calambre, etcétera, asociarlo con la falta obviamente de glucosa
tomar la glucosa necesaria. Sabéis que ellos lo toman en unos sobrecitos líquidos que va adentro y va en vena prácticamente. Tomar la glucosa necesaria y una vez que he tomado la glucosa, irse diciendo todo el rato esto en la cabeza. Es, ahora voy a abrir la glucosa, ahora voy a tomar la glucosa, ahora voy a bajar el ritmo, ahora voy a pedalear a este ritmo de 3 vueltas por minuto, ahora voy. Es decir, se van diciendo a sí mismos todo el rato la conducta que tienen que ir siguiendo. Esto es control cognitivo de la conducta, que ya resaltó Bandura, y luego ya Mejebaum y otros psicólogos afinaron con técnicas de modificación de conducta. Los eventos cognitivos, el problema que tienen es que no funcionan como causas autónomas, ni en su naturaleza, ni en su valencia, ni en su ocurrencia, sino que los eventos cognitivos están bajo control de los estímulos y del reforzamiento. Esto es importante porque los pensamientos, aquello que podemos llamar cogniciones, no aparecen de la nada y son conducta, y como conducta siguen las pautas de cualquier conducta y están bajo control, tanto del control de estímulos como de el reforzamiento. Por eso es muy difícil el control cognitivo de las experiencias negativas, cuando se aprenden experiencias negativas. A ti te deja tu novio o a ti te deja tu novia, tú estás hecho mierda, y por mucho que te digas a ti mismo tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien, tú estás llorando como una magdalena. ¿Sí? Porque el control cognitivo depende también del control de estímulos y depende también del reforzamiento. Unas notas finales para terminar con el aprendizaje social. Primero es que el aprendizaje social es un proceso de influencia recíproca. Como todo en esta vida, tenemos que aprender como psicólogos que la conducta es interacción de un organismo, de la totalidad de un organismo con su entorno. Que por tanto, nuestro objetivo de estudio es la interacción del organismo con el organismo global, completo, con el entorno. Y tenemos que intentar aprender y a darnos cuenta que todo el rato hay una influencia del entorno hacia nosotros y de nosotros hacia el entorno. El funcionamiento psicológico, requiere de una interacción recíproca continua entre la conducta y las condiciones de control de esta conducta. Aquí voy a poner un ejemplo. La capacidad reforzadora de cualquier estímulo, de cualquier evento en el entorno en el que estamos, se adquiere por una actualización de nuestra conducta. Es decir, el que nos dé el solecito hoy, en medio de una cuarentena, es reforzador precisamente porque nosotros salimos al sol, eso lo notamos como agradable, hay un nivel de privación lo suficientemente grande como para para poder disfrutar de ese sol y querer ese sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin la conducta salir a la calle, el sol no es el reforzador, el sol es el sol, punto. La comida en sí misma no es reforzadora, la comida es comida. Adquiere su valor de reforzamiento o es reforzador en el momento en el que un organismo quiere, necesita y come como si no hubiera un mañana, pero tiene que comer. Si no hay comida, si no se da la conducta de comer, no hay valor de reforzamiento. A esto me refiero con interacción recíproca. Es decir, el ambiente lo es, en tanto en cuanto hay un organismo, y el organismo lo es, la conducta del organismo lo es, en tanto en cuanto hay un ambiente y hay esa interacción. Os resalto, este es el verdadero objeto de la psicología. Esto. Ni la función estímulo, ni la función respuesta, ni cerebros de colores, ni nada por el estilo. Yo lo quiero resaltar porque algo que os va a pasar en lo que os queda de carrera es que vais a estar muy perdidos con qué es lo que se estudia en la carrera. Y hay que aprender a ir haciendo mapas de dónde encaja cada cosa y de para qué sirve cada cosa. Rauch, un psicólogo en el año 1965, declaraba lo siguiente, después de un experimento. Decía que el acto inmediatamente precedente de una persona fue el mayor determinante de la respuesta de otra persona. El 75% de las conductas hostiles que encontraron en su estudio se elicitaron por respuestas poco amigables
por parte de los sujetos experimentales. Esto nos lleva a un tema que os he anunciado en un par de ocasiones en estos vídeos, y es que podemos entender el aprendizaje social de Bandura desde los procesos psicológicos básicos, desde un análisis funcional de los procesos psicológicos básicos. Es necesaria toda la parafernaria que Bandura introdujo para poder explicar la conducta por imitación de modelos y para poder explicar cómo aprendemos socialmente o por qué aprendemos socialmente. Bueno, ahí os dejo la pregunta. Simplemente comentaros que hay dos respuestas. Una respuesta es la del conductismo psicológico que en un primer momento se llamó conductismo social, y la segunda es la respuesta del conductismo radical. Esto lo veremos en un pequeño vídeo que os colgaré en un par de días. Cuidaos mucho y si nos dejan salir pronto, disfrutad del sol. Un abrazo a todos.